Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hablar en este tema de la vocación de todos los cristianos. La vocación de todos los cristianos es la vocación a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. La pregunta es, ¿y qué cosa es ser santo? ¿Cómo se puede ser santo? ¿De qué manera tiene que vivir cada uno la santidad según la vocación específica a la cual Dios le llame? En primer lugar, diríamos, ¿qué es un santo? Viendo lo que la palabra de Dios nos dice sobre este tema, la santidad es, ante todo, la propia vida de Dios. Solo Dios es santo. La santidad se identifica entonces con el modo de ser de Dios. Si Dios es santo, los demás seremos santos si nos dejamos invadir por Dios. Entonces, si la vida de Dios es lo que podemos llamar santidad, en nosotros, ¿qué cosa es la santidad? Pues es la participación en la vida de Dios. ¿A través o por qué conducto nos viene a nosotros esta participación en la vida de Dios? Nos viene por el bautismo. En el bautismo es donde se nos da la misma naturaleza de Dios. San Pedro nos recuerda que somos partícipes de la naturaleza propia de Dios. Entonces, el santo es, a este nivel del ontológico, el santo es la persona que ha recibido por el bautismo la propia vida de Dios. Participa del ser de Dios, del modo de ser de Dios. Hay una segunda acepción, lo veremos ahora después, que santo sería no solamente el que participa del modo de ser de Dios, sino santo es aquel que desarrolla plenamente ese modo de ser. Con un ejemplo muy concreto. Ser persona humana consiste en tener un cuerpo y un alma humanos. Eso lo tiene un niño, un embrión, un feto que está en el seno de su madre. Pero cuando pensamos en una persona humana, pensamos en una persona plenamente desarrollada. Ese feto ya crecido y hecho una persona adulta. ¿Es persona humana el niño que está en el seno de su madre con 4 meses? Claro que sí, desde el momento de la concepción. Ahora bien, ¿ese es el ideal de persona humana? No, el ideal de persona humana es que ese bebito de 4 meses, todavía gestándose, crezca y alcance la dimensión propia de un adulto. ¿Es santa la persona que a través del bautismo ha recibido la gracia de Dios, la vida de Dios? Sí. San Pablo habla siempre y dirige sus cartas a los santos. Ahora bien, ¿se espera que un santo sea solamente aquel que ha participado, aquel que ha recibido la participación en la vida divina? No. Se espera que un santo sea aquel que, participando en su ser más profundo de la vida de Dios, lo desarrolle totalmente en toda su personalidad. Es decir, santo sería aquella persona cuyos niveles personales han quedado completamente impregnados de la vida de Dios que tiene lo más profundo de su ser. Este es el santo. El que lo es a nivel de ser, partícipe de la naturaleza divina, pero después ha vivido de tal manera, o está viviendo de tal manera, que toda su personalidad queda impregnada por esta vida divina. Esta es la persona a la cual llamamos santo, y estas son las personas que la Iglesia canoniza. De esto es lo que vamos a hablar, por tanto. Somos radicalmente santos porque participamos de la vida de Dios, pero hemos de dejar que esta vida de Dios impregne toda nuestra personalidad, y entonces
es cuando estamos hablando de un santo, que normalmente es un santo canonizable. ¿Cómo podríamos definir también esta vida de Dios, esta santidad que hemos dicho, la vida de Dios puesta en nosotros? Pues lo podemos definir como divinización, filiación, espiritualización, configuración con Cristo. Ser santo es estar divinizados. La vida cristiana es fundamentalmente vida sobrenatural, es decir, vida divina. ¿Quién sería entonces un santo? Aquel que piensa al modo divino, que siente, que recuerda, que actúa al modo divino. Hemos dicho también que ser santos es llevar en nosotros, vivir en nosotros, la plena configuración con Cristo. ¿Quién es el santo? Aquel que está totalmente identificado con Cristo. Por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo, a la muerte y a la resurrección de Jesús. Por tanto, radicalmente ya somos otro Cristo. Ahora bien, lo que se espera es que este otro Cristo, que ya somos radicalmente, en toda su personalidad, en toda nuestra personalidad, seamos también Cristo. Es decir, que Cristo piense en mí, que Cristo sienta en mí, que Cristo actúe en mí, que ya no sea yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por tanto, ¿quién es el santo? Aquel que siendo 100% él mismo, es 100% Cristo en él. Fíjense que en este sentido, la vida cristiana es más que una imitación de Cristo, aunque está bien dicho, imitar a Cristo. Es más que un seguimiento de Cristo, aunque Jesús mismo ha dicho, vengan, síganme. La vida cristiana es dejar que Cristo sea el sujeto, agente de toda mi vida. Dejar que Cristo sea el motor, como el yo más profundo de mi propia personalidad. Cuando alguien va abandonando sus modos particulares y va haciendo que sea Jesús el motor, el centro, el yo profundo de su vida, hasta que ciertamente todo arranque de Cristo, eso no me anula. La persona de Cristo es 100% divina y es 100% humana. Que sea el Hijo de Dios, el Verbo, la persona divina, quien gestione, por así decir, todos los actos del hombre Cristo, no anula la humanidad de Cristo, todo lo contrario, la hace 100% más valiosa. Entonces, los actos de Cristo son 100% humanos y son 100% divinos. Análogamente, eso es lo que tiene que ser nuestra vida de santidad. Mi vida debe ser 100% mía, pero 100% de Cristo. Cuando esto sucede, y ahí está plena sinergia entre mi persona y la persona de Cristo, entonces es cuando estamos hablando de un verdadero santo. Mis actos arrancan de Cristo, siendo a la vez 100% míos, y hacen que sea Cristo el sujeto agente absolutamente de todo. Vivo desde Él, vivo por Él, vivo para Él. Es decir, Cristo se convierte entonces en el centro y en toda mi personalidad. Decimos que también el santo es la persona que vive en plenitud su condición de hijo de Dios. En Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Quién es entonces el santo? Aquel que recibe todo y solo lo que Dios le da. Es la persona que dice, Señor, Padre Santo, solo quiero recibir lo que tú me des y solamente aquello que tú me des. Quiero hacer lo que tú me indiques y solo aquello que tú me indiques. El santo es, por tanto, diciéndolo de otra manera, la persona que vive fidelísimamente la voluntad de Dios. Cuando Cristo entra en el mundo, ¿qué dice al Padre? Carta a los Hebreos.
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El cristiano, por tanto el santo, porque todo cristiano debe ser santo, el cristiano, el santo, es aquel que le dice al Padre, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, y solo tu voluntad. Es decir, el santo no es la persona que hace cosas buenas y después, digamos, se las ofrece a Dios. No, obviamente el cristiano es el que no hace nada malo, todo lo que haga será bueno, pero no es el que hace cosas buenas, es aquel que hace las cosas buenas que Dios quiere que haga. Es decir, vive literalmente colgado de la voluntad de Dios. Jesús ha pasado por este mundo haciendo sola y exclusivamente la voluntad del Padre. Cuando estaba en Nazaret, en su vida oculta, aparentemente no hacía nada importante, estaba haciendo la voluntad del Padre. Cuando va a la muerte, va porque es la voluntad del Padre. Todo en él es un puro cumplimiento de la voluntad del Padre. Si uno de nosotros quiere, y debe quererlo, alcanzar la santidad, tiene que vivir en cada instante preguntándole a Dios, ¿qué quieres de mí? Y hacer eso que Dios quiere de él, solo eso que Dios quiere de él, y nada más. Insisto, no hacer cosas buenas, sino las buenas cosas que Dios quiere que haga. Con una frase, si quieren, resumida, porque es hacer las cosas que Dios quiere y también es aceptar las cosas que Dios en su providencia va poniendo en mi vida o va quitando de mi vida. Puede arrancarme planes, puede arrancarme apoyos, puede arrancarme personas. Ser santo es aceptar también esta voluntad de Dios que en su providencia me puede ir desmantelando de muchas cosas. El santo entonces es aquel que hace lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. Hace lo que Dios quiere, cumple su voluntad y quiere lo que Dios hace. Se adhiere con amor al plan que Dios va haciendo en su vida o va proponiéndole en su providencia. Respecto del Espíritu Santo, Él es el que nos hace renacer de lo alto, Él es el que nos introduce en Dios, Él es el que nos posibilita ser hijos de Dios. ¿Cómo podríamos definir un santo desde el punto de vista de la persona del Espíritu Santo? Lo podemos definir como aquel que es perfectamente dócil en toda su persona a la persona del Espíritu Santo. Es el hombre que ha quedado totalmente espiritualizado. Pero al decir espiritualizado no quiere decir que pierde el cuerpo o que no valora las realidades temporales o la carne. No. Espiritualizado quiere decir esto, perfecta docilidad al Espíritu Santo. Cuando una persona no actúa según las propias iniciativas, sino que se sintoniza perfectamente con la iniciativa del Espíritu Santo, vive en docilidad perfectamente al Espíritu Santo, esa persona alcanza la santidad. Por eso es que decimos que en el camino de la santidad lo más importante es qué tengo que quitar, más que qué tengo que poner. Tengo que quitar todo aquello que me impide ser perfectamente dócil al Espíritu Santo. Todo eso es lo que tengo que ir quitando. De manera que Él se constituya en el verdadero principio de mi vida. De alguna forma, lo que es el alma para el cuerpo, tiene que serlo el Espíritu Santo para toda la persona. En la medida en la cual toda mi persona tiene esta docilidad al Espíritu, en esa misma medida quedo totalmente divinizado. Y cuando hasta mi cuerpo quede impregnado de la naturaleza divina, entonces alcanzo la santidad. Normalmente esto significa que uno se muere, porque uno debe morir no porque se le acabó el tiempo, o no porque una enfermedad le cortó la vida biológica,
Uno debe morir porque la vida de Dios ha impregnado de tal forma su personalidad que ya no cabe en los límites del espacio y del tiempo en este mundo y tiene que marcharse a vivir donde ya no hay límites, no hay espacio, no hay tiempo, es decir, tiene que marcharse al cielo. La santidad por eso implica pasar por la Pascua. Solamente alcanzamos la plena santidad cuando morimos. Pero bien, de eso vamos a hablar ahora después. Algunas características de esta llamada a la santidad de la que estamos hablando. Algunas características que hemos de tener siempre muy en cuenta. La primera es que es una iniciativa de Dios. No se me ocurre a mí ser santo. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de que yo sea santo. Es decir, de que yo participe plenamente, en perfección, de su modo de ser divino. La iniciativa es de Él. Eso lleva consigo al menos dos cosas. Una, he de estar acogiendo esta iniciativa, esta palabra, este impulso de Dios. Porque la palabra, el impulso de Dios, es creador. La palabra de Dios lo que dice lo hace, lo crea. Yo puedo alcanzar la santidad si estoy acogiendo este verbo, esta palabra, este impulso divino. En la medida en la cual acojo en mi vida el impulso de Dios, soy santo. En la medida en la cual yo me tomo mi iniciativa, no puedo ser santo, porque no estoy conectando con Dios, única fuente de santidad. Se trata de, como un niño pequeño, si quieren mejor todavía, como un bebito, un fetito, en el seno de su madre, ¿qué tiene que hacer para desarrollarse? Conectar mediante el cordón umbilical con su mamá. Si está conectado con su mamá, sin que él sepa cómo, va creciendo. Si él desconecta de su madre e intenta por su cuenta desarrollarse como persona humana, no lo va a conseguir, consigue la muerte. Si yo me desconectase de Dios, no podría alcanzar la santidad. Pero si tampoco tengo una conexión suficiente con Dios, tampoco alcanzo la santidad a la cual Dios me llama. La clave está entonces en este acoger el impulso vivificante de Dios, acoger la palabra creadora de Dios, acoger la iniciativa de Dios. La otra consecuencia de que la santidad sea parte de Dios, sea iniciativa de Dios siempre, es que solo Él conoce el modo y los tiempos en que yo he de ser santo. No son mis proyectos, no son mis tiempos, no son mis modos. Tengo que dejar que Dios realice en mí, vaya obrando en mí su proyecto en los tiempos que Él tiene determinado, con los medios que Él ha determinado. Porque la santidad, insisto, consiste en acoger la iniciativa de Dios. Por tanto, el proyecto que Dios tiene para mí. Yo no sé cuál es ese proyecto. Yo no puedo marcarme un plan, intentar conseguirlo y después pretender que Dios lo bendiga. Yo he de ser pura receptividad del plan divinizador que Dios tiene para mí. Él y solo Él sabe de qué manera yo he de ser santo. Cada uno tiene su propia manera personalísima, por tanto no puedo tampoco copiar la santidad de nadie. No puedo dedicarme a imitar la santidad de nadie. Evidentemente los santos me ayudan, porque hay una serie de claves que se repiten en todos, pero no se trata de copiar miméticamente a un santo, porque Dios tiene un camino peculiar, un proyecto peculiar para cada uno de nosotros. Ser santo entonces significa dejarnos introducir plenamente en las relaciones íntimas, eternas, internas, pongan la palabra que quieran aquí, de la Santísima Trinidad. ¿Cuándo soy santo?
cuando he quedado perfectamente incorporado a las relaciones intratrinitarias. La persona que queda perfectamente situada en la generación del Verbo, ese es el que alcanza la santidad. Porque el Verbo se adueña de él, lo configura con él, le hace vivir vuelto al Padre y vuelto al Padre de alguna forma le hace entrar en ese movimiento por el cual Padre e Hijo expiran el Espíritu Santo. Por tanto, ¿quién es el santo? El que se deja introducir de una manera perfecta en las relaciones intratrinitarias. Otra característica que podemos decir que tiene la vocación a la santidad es una llamada amorosa. Dios me quiere santo porque me ama. Dios, porque quiere lo mejor para mí, me quiere santo. Por tanto, la santidad no es precisamente una renuncia, sino un don, una plenitud. Quizá el hombre viejo, el hombre carnal, siente que estoy renunciando a algo, pero lo cierto y verdad es que la llamada a la santidad brota del corazón amoroso de Dios y por tanto todo lo que hace conmigo, todo lo que lleva consigo esta llamada a la santidad es para que disfrute mucho más de este amor de Dios. Dios nunca es mi enemigo, es siempre mi aliado, por tanto se coaliga conmigo para alcanzar lo mejor para mí. La santidad es, por tanto, fruto del amor que Él me tiene. Dios me ama tanto que me quiere hacer semejante a Él. Esa es la santidad. Dios me ama tanto que me incorpora en sus relaciones intratrinitarias. Esta es la santidad, fruto del amor de Dios. Porque soy amado, estoy llamado a vivir también amando yo. Porque esta sería también otra cosa. ¿En qué consiste la santidad? En vivir de puro amor, en que toda mi persona vive en conformidad con lo que soy. Soy amor, porque soy hijo de Dios. Pues el santo es aquel que vive en perfecta conformidad con lo que es. Si soy amor, seré santo cuando viva por amor y para amar. Cuando todos mis actos nazcan del amor puro. Cuando todos mis pensamientos, todo en mí nazca del puro amor, entonces soy santo. La santidad es amor. La santidad y alcanzar la santidad es vivir amando hasta el extremo. Vivir amando al modo divino, es decir, con el amor que procede del Espíritu Santo, que es la persona amor. Otra de las características que podríamos decir de la santidad sería que es una llamada única. Única. ¿Qué quiere decir que es una llamada única? Que solo tenemos una tarea en este mundo: hacernos santos. Como el bebé que se está gestando en el seno de su madre, tiene una sola tarea: ir creciendo como niño. Todo lo demás ha de estar al servicio de ese crecimiento. La misión, la tarea, la vocación única que todos tenemos es alcanzar la santidad. Y todo lo demás hemos de hacerlo o dejarlo de hacer en tanto en cuanto me ayuda a responder a esta vocación de ser santo. Si algo me aparta de esta llamada a la santidad, evidentemente es algo que debo o rectificar o simplemente eliminar de mi vida. Si algo sí me ayuda, algo o alguien, sí me ayuda a responder a la llamada a la santidad, debo mantenerlo conmigo, debo usarlo, debo vivir con ello. Es decir, como la única llamada es a ser santo, las demás tareas, también las vocaciones particulares de este trabajo, esta familia, lo que sea, todo queda subordinado a la vocación a la santidad.
a que me conduzca a esa vocación a la santidad. No se trata de que una persona quiera ser santa y además se case, sino que se casa para ser santo. No se trata de que alguien quiera ser santo y además sea sacerdote, no. La vocación al sacerdocio es un modo elegido por Dios para realizar la vocación a la santidad, que esa es cierta y universal, es decir, es para todos y es con toda seguridad. Es una llamada también progresiva. ¿Qué quiero decir con esto de que es una llamada progresiva? Que uno no se hace santo de un día para otro. Como un niño recién engendrado en el seno de su madre, no se hace grande al día siguiente. Hay todo un proceso que debe ir recorriendo hasta que alcanza la madurez. Va poco a poco, una etapa, otra etapa, hasta que alcanza la madurez. Nosotros estamos insertos en el seno de Dios, vamos creciendo paulatinamente, progresivamente, hasta alcanzar la medida de Cristo, hasta alcanzar el santo que Dios nos ha llamado a ser. Y ese carácter progresivo de la santidad incluye también los fallos, incluye también incluso el pecado, porque todos hemos nacido con el pecado original, por supuesto, y nadie está exento, excepto la Virgen María, de pecar en un grado más alto o en pecados mínimos, tipo Santa Teresa del Niño Jesús, pero la santidad al final es una obra de la misericordia de Dios, porque esa condición o esa llamada progresiva incluye también que puede haber momentos de caídas, ojalá que no, pero por pequeñas que sean las caídas, tipo Teresa del Niño Jesús, algunas siempre tiene que haber, porque nadie puede permanecer en la gracia indefectiblemente. Pues bien, la llamada a la santidad es una llamada progresiva e incluye la misericordia, es decir, se construye la llamada a la santidad en el perdón de Dios. Es perdonándonos como Dios nos lleva a alcanzar la meta de la santidad para la cual hemos sido creados. Por tanto, una llamada progresiva que incluye la misericordia de Dios. Es una llamada que es continua. No hay un solo instante en el que Dios no esté engendrándome, en el que Dios no me esté dando su gracia para alcanzar la santidad. Dios está permanentemente impulsándome. Otra vez el ejemplo del bebé en el seno de su madre. No hay un solo minuto en el que el bebé no esté recibiendo el impulso vital, vitalizante de su madre. No hay un solo instante en nuestra vida en el que no estemos recibiendo el impulso de Dios, si es que nos dejamos tomar por Él, si no rompemos nuestra relación con Él. Por tanto, la llamada es continua. Dios permanentemente me está impulsando hacia la meta de la santificación. Otra de las características de la llamada a la santidad es la alegría. A veces pensamos que ser santo es sobre todo una renuncia que, nos pondría fundamentalmente tristes, provocaría tristeza en nosotros, pero que quedaría compensado porque luego en el cielo por Dios nos premiará. No es cierto. La llamada a la santidad, puesto que significa vivir plenamente la vida de Dios en nosotros, Dios es la felicidad absoluta. Por tanto, en la medida en la cual respondemos a esta llamada a la santidad, la alegría va invadiendo toda la personalidad del hombre o la mujer que responden a esta llamada. Por tanto, ¿dónde desemboca la santidad? En el gozo más pleno. E igualmente, otra característica de la llamada a la santidad es la fecundidad sobrenatural. Un santo normalmente no siempre,
suscita vida alrededor de él. Se puede notar más, se puede notar menos, pero Dios al santo le comunica su manera de ser, y Dios es creador, Dios es el bien que se difunde. Por tanto, el santo, que participa plenamente de la manera de ser de Dios, es también alguien que genera bien abundante a su alrededor, es decir, a mayor santidad, mayor fecundidad. En la Iglesia, quienes producen realmente vida no son ni los más inteligentes, ni los más capaces organizativamente hablando, no, se produce santidad, se produce fecundidad si se es santo. Bien, si luego uno tiene capacidad de organizar o tiene capacidad intelectual, eso ya es secundario. Pero las personas verdaderamente fecundas en la Iglesia son aquellos que son santos, porque estar invadidos de la vida de Dios nos lleva a comunicar vida a los demás. Y querría al menos subrayar otras dos características de la santidad, de la llamada a la santidad. Una, que es eclesial, lo cual quiere decir varias cosas. Primera, que nos hacemos santos en la santidad de la Iglesia. La Iglesia es la Iglesia de la Trinidad, es como la prolongación de Dios en medio del mundo. La Iglesia es el sacramento de la Trinidad en medio del mundo. Por tanto, la Iglesia es la depositaria de la santidad de Dios. Yo me hago santo, voy creciendo en santidad en la medida en la cual estoy conectado con la Iglesia, en la medida en la cual soy dócil a la Iglesia. Me hago santo en la santidad de la Iglesia. Pero también esto significa que he de apasionarme porque todos los miembros de la Iglesia sean santos. Yo no creceré en mi santidad particular si es que no crece todo el cuerpo místico de Cristo. No se trata de que yo me lleve muy bien con Dios y entonces yo me hago santo. Se trata de que todo el cuerpo místico de Cristo, todos aquellos que hemos sido incorporados a la Iglesia por el bautismo, respondamos plenamente a la santidad. Y entonces, en la medida en la cual todos respondemos, también yo responderé mejor. En un cuerpo, lo importante no es que esté sano un miembro desentendiéndose de los demás miembros del cuerpo. Un miembro está sano en la medida en que todo el cuerpo está sano. Cierto que también la salud de este miembro repercute en la salud de todo el cuerpo, pero ha de interesarnos la salud, es decir, la santidad del conjunto de todos los miembros de la Iglesia. En la medida en la cual todo ese conjunto responde a la santidad, también yo voy creciendo en santidad. Somos santos dentro de un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, la salud de todo este cuerpo es lo que me va a hacer santo a mí. Si este cuerpo no estuviese bastante sano, tampoco yo individualmente podría santificar. ¿Y qué es una llamada eclesial? Quiere decir también que cada uno tiene que ser santo según el lugar que ocupa en la Iglesia, según la vocación específica a la cual Dios le llama en la Iglesia. Ya San Francisco de Sales recordaba que no puede ser igual la santidad de una madre de familia que la de un cartujo. No puede ser igual el modo de santificarse de un hombre de negocios que el modo de santificarse de un obispo. Es evidente que la santidad es la misma porque es la vida de Dios puesto en ellos, pero el modo de vivir y de crecer en esa santidad depende del lugar que cada cual Dios ha puesto para cada cual en la Iglesia, del lugar que Dios ha asignado a cada uno dentro de su Iglesia. Es decir, la vocación particular modula el modo de ser santo. Y la última característica que querría subrayar es: Dios nos llama a ser santos ya, ahora, pero la plenitud de la santidad solo se alcanza cuando pasamos existencialmente la Pascua de Cristo, es decir, literalmente cuando morimos y resucitamos. Por tanto, la santidad tiene una dimensión escatológica,
mientras estamos en este mundo, podemos llegar a un altísimo nivel de santidad, pero la plenitud solo se realiza cuando entramos ya en la vida celestial. En este mundo, nuestra vida es como un ensayo para la gran representación final que es el cielo. Nuestra vida es como un entrenamiento para el partido definitivo que es en el cielo. La vida en este mundo es como un taller de reparación. Cuando ya el cuadro está perfectamente reparado, la talla está perfectamente reparada, se la llevan al museo. El museo es el cielo. Entonces, mientras andamos por este mundo, vamos alcanzando la meta de la santidad, pero esta solo se alcanza plenamente en el momento de nuestra muerte y resurrección. Y querría al menos enumerar ahora siquiera algunos posibles peligros que podemos tener en cuanto a la vocación a la santidad. El primero es reducir la santidad, es decir, no pensar que la santidad es vida divina, sino equipararla a una cierta bondad, a un cierto comportamiento moral. Es el peligro que podríamos llamar del naturalismo. Y no, la vida cristiana es esencialmente diferente de la vida meramente creatural. Como un perro tiene vida animal y yo también tengo vida animal, pero soy esencialmente distinto porque también tengo vida humana, así una criatura humana sí tiene vida humana y un santo tiene vida humana, pero esencialmente diferente, porque se le ha inoculado, si es que vale esa expresión, se le ha incorporado la gracia santificante, y esa gracia santificante significa una elevación de nivel, un cambio ontológico. El santo no es un hombre un poquito mejor, el santo es un hombre que, habiendo sido divinizado, responde totalmente a esa condición divino-humana que ahora tiene. Por tanto, no podemos reducir la santidad a una bondad natural, ni siquiera tampoco a un buen comportamiento moral. Evidentemente, el santo será bueno y el santo tendrá una moral ejemplar, pero no podemos reducir a niveles meramente criaturales lo que es una vida enteramente sobrenatural. Otro peligro que a veces no es pequeño y que se suele contar muchas veces y se suele dar como cierto, que debe ser así, es el afirmar que la santidad es sí o sí algo muy difícil, tan difícil que muy pocos lo podrán conseguir. ¿Es esto correcto? No, hay que decir, la santidad ni es fácil ni es difícil, es posible. Y volvamos al ejemplo al que hemos aludido ya varias veces. Es fácil, es difícil que un óvulo recién fecundado llegue a ser una persona madura. Es complejísimo. Sin embargo, nadie habla de que sea muy difícil que un óvulo fecundado alcance la madurez a la que está llamado. Basta con que se den las condiciones que deben darse, es decir, con que ese óvulo fecundado se mantenga en el seno materno y ahí irá creciendo con un proceso muy complejo, que el propio feto a sí mismo no podrá dárselo, no podrá realizarlo por sí mismo, pero si se mantiene dentro del seno materno, evidentemente ese ovulito fecundado va creciendo, creciendo, creciendo y se convierte en un precioso niño. La santidad no es ni difícil ni fácil, basta con que nos mantengamos insertos en Dios. Quien permanece en Dios, ¿cuántas veces aparece la palabra permanecer de una u otra manera en el Nuevo Testamento, particularmente en San Juan y en San Pablo? Quien permanece en Dios va recibiendo la vida divina y sin que él sepa cómo, que se dice la parábola en la cual siembra el sembrador, sin que él sepa cómo crece la semilla. Pues así, de una manera misteriosa,
complejísima tal vez, pero a la vez simplicísima, el ser humano, la persona humana que acoge la llamada de Dios, va creciendo. Por tanto, hemos de desterrar de nuestro horizonte ese prejuicio según el cual la vida de santidad sería dificilísimo, solo para personas muy capaces. No, es, insisto, dejar que el dinamismo que Dios ha puesto en nosotros se vaya desarrollando. Otra de las dificultades que suele haber o peligros que acechan a la vida cristiana es la mediocridad. El mediocre es aquel que dice: no podré caer muy bajo, pero tampoco llegaré a grandes cumbres, a grandes alturas. Limita la acción de Dios. Lo peor que le puede pasar a una persona es ponerle límites a la acción de Dios. El santo, por el contrario, sabe que puede caer muy bajo. No hay pecado, por grave que sea, que no pueda sucederle. Está convencido de eso porque se conoce terriblemente débil, terriblemente frágil, pero a la vez el santo sabe que cuenta con el impulso divino, con el Padre que le cuida, con el Espíritu Santo que le alienta. Por tanto, está apostando por él nada menos que un Dios infinitamente poderoso. Se sabe habitado por la omnipotencia de Dios y por tanto sabe que con esa omnipotencia puede alcanzar cualquier cima. Sabe que si confía, esa omnipotencia divina le podrá llevar a las más altas metas de santidad que Dios ha soñado para él. Otro de los peligros puede ser identificar la santidad con formas concretas. Yo no sé exactamente cómo Dios me quiere santo. Yo soy sacerdote. No puedo copiar y decir yo quiero ser sí o sí como el santo cura de Ars, por ejemplo. No, él es el santo cura de Ars, yo soy otra persona diferente. Por tanto, no debo identificar mi santificación con las formas de otros santos. No, Dios ha puesto en mí un misterio de vida sobrenatural que se irá desarrollando según las formas que Dios ha pensado precisamente para mí. ¿Cuáles serán esas formas? Tendré que irlo viendo en el tiempo. ¿Cuáles serán los tiempos? Los que Dios quiera. ¿Cuáles serán los medios? Tal vez Dios me sorprenda. El santo vive siempre abierto a esta sorpresa de Dios. Dios no tiene modos. Cuando entra en mí, también me saca de mis esquemas para realizar los modos divinos que Él tiene pensado para mí. Un peligro no pequeño suele ser la desesperanza. La desesperanza, que consiste en dar por descontado que, dado que hasta ahora no he podido alcanzar la meta de la santidad, verdaderamente nunca podré hacerlo. Tengo experiencias negativas de que me he caído muchas veces, tengo experiencias de esclavitudes y entonces digo, lo he intentado tantas veces y siempre me encuentro con la burda realidad de que no puedo, de que me caigo. Luego pactemos con esta incapacidad. Es el desaliento. Bien, frente al desaliento, Dios me dice que la esperanza alcanza cuanto espero. Puedo estar en lo más hondo del abismo. Si clamo confiadamente a Dios, Él acudirá siempre en mi auxilio. La virtud de la esperanza no consiste en no sentir desaliento. La virtud de la esperanza consiste en afirmar desde la fe la certeza de que todo es posible para el Señor y de que aquellos que creen en Cristo pueden ver cómo montañas imposibles de mover se mueven. Por tanto, estamos llamados a vivir de esperanza, no de desalientos. Y finalmente, un peligro puede ser también el de que no partimos
suficientemente de la realidad que es Cristo, de la realidad que es el Espíritu Santo, de la realidad que es el Padre que me está engendrando. Y partimos de ideas, de ideologías. Ni las ideologías ni las ideas nos pueden transformar. Solo el Espíritu del Señor nos puede transformar. El santo busca asegurarse, enraizarse, construirse sobre el único cimiento real, que es las personas divinas. Cuando hemos ido quitando todas las hojarascas de sentimientos, apoyos humanos, ideologías, entonces encontramos la roca que es Cristo, y en Cristo al Padre y al Espíritu Santo. Y entonces sí, podemos ser construidos totalmente. Pues bien, terminamos con una frase bien conocida de Léon Bloy. Solo hay una tristeza, no ser santos. Pero Dios ha apostado por nosotros. Entonces, la santidad es totalmente posible para aquellos que creen en el poder misericordioso de Cristo. De este Cristo que es el Señor de todo lo imposible. Te damos gracias a ti, Señor, que nos llamas a ser santos como tú eres santo. Te damos gracias porque nos das todos los medios necesarios para alcanzar esta santidad. Te damos gracias porque tu llamada es una llamada de misericordia que nos reedifica, que nos reconstruye permanentemente hasta alcanzar la meta para la cual hemos sido creados. Gracias, Señor, por tu llamada indefectible a la santidad. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, todo es vuestro.